Buenas noches, les envío un afectuoso saludo. Se me ha asignado el tema de epididimitis, así que vamos a comenzar inmediatamente. La definición de esta enfermedad es la inflamación del epididimo, que es esta estructura que se encuentra adosada al testículo, que participa en la maduración de los espermatozoides y por lo tanto también forma parte de las vías seminales. Esta inflamación del epididimo puede cursar de forma aguda, es decir, de menos de 6 semanas de duración o de forma crónica. Y en ocasiones esta inflamación puede comprometer al testículo, determinando una orquiepididimitis. La etiología, es decir, los agentes que se encuentran involucrados en la aparición de esta inflamación, son en su mayoría agentes infecciosos. Y para facilitar un poco la sospecha, se han dividido estos agentes en base a lo que son rangos etarios. Pero esta división, para algunos artículos, para algunos autores y autoras, es un poco problemática porque en verdad hay que enfocarse un poco más en la historia clínica más que en la propiedad, porque hay otros factores que se encuentran influyendo en la aparición de distintos agentes etiológicos. Pero vamos a partir entonces hablando de lo que son las infecciones en niños mayoritariamente que no han cursado con pubertad, que son infecciones de etiología viral, enterovirus, adenovirus. En hombres menores a 35 años se encuentran asociadas a infecciones de transmisión sexual, obvio en hombres que hayan comenzado su vida sexual. Estos agentes serían Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Y en hombres mayores a 35 años se ha visto asociada esta infección, esta inflamación del epidídimo a obstrucciones vesicales, ya sea por hiperplasia prostática benigna, cateterismo urinario o otros procesos de intervención urológica que determinen un flujo retrógrado de orina con una bacteriuria, provocando esta infección por enterobacterias, que son las causantes de las infecciones del tracto urinario, agentes como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, entre otros. Además, acá les pongo un asterisco porque además de la obstrucción vesical existe otro factor que pueden ser los hombres que tienen sexo con hombres y que tienen coito anal insertivo que pueden desarrollar infecciones por enterobacterias. Y ahora, como les mencioné al principio de esta diapositiva, además de la edad existen otros factores y, por ejemplo, existen otras etiologías virales como la parotiditis, el virus causante que es del género Paramyxovirus y el VIH. También existe otra etiología de agente infeccioso que corresponde a Mycobacterium tuberculosis, asociado a factores de riesgo como inmunosupresión por corticoides o inmunosupresión por VIH. Y etiologías no infecciosas, como son traumatismos, actividades repetitivas, procedimientos como biopsias prostáticas, vasectomías o enfermedades sistémicas como sarcoidosis, enfermedad de Behçet, vasculitis y medicamentos como la amiodarona. Yendo a lo que corresponde a la fisiopatología y la patogenia de la enfermedad, nosotros vemos que a nivel fisiológico el epidídimo en la cabeza, en su porción de la cabeza, tiene una respuesta más de tolerancia inmunológica, ya que tienen que interactuar con los antígenos de los espermatozoides y ayudarlos a madurar, por lo tanto no pueden atacar a estas células. Y a nivel de la cola existe una respuesta mayormente inflamatoria. Y aquí es donde va a ingresar el patógeno y donde se va a originar, en la mayoría de los casos, el curso de la epididimitis. Aquí vemos una imagen histopatológica de cómo se vería una epididimitis aguda, ¿cierto? Y se ve bastante infiltrado inflamatorio. Vamos a ver dos respuestas ante dos agentes. La Chlamydia trachomatis es el agente más identificado en infecciones de tracto urinario en países desarrollados, así que es importante conocer su proceso fisiopatológico. En Escherichia coli, nosotros vemos que este Escherichia coli uropatológica va a ingresar y va a producir su respuesta inflamatoria a través de receptores tipo TOL que van a llevar por la vía del factor nuclear kappa beta un proceso inflamatorio con liberación de estas citoquinas. Y la célula del epidídimo va a responder ante esta infección con defensinas. En el caso de Chlamydia trachomatis, nosotros vemos que va a infectar a células epiteliales del epidídimo y su acción va a determinar la liberación de este tipo de citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y la respuesta de la célula epitelial del epidídimo va a ser la liberación de interferón gamma, que va a su vez a producir indolamina 2,3 deoxigenasa, que va a intervenir en el proceso de infección de la Chlamydia trachomatis. Esta indolamina va a catalizar el triptófano vital para el desarrollo de la clamidia, por lo tanto va a determinar una disminución del curso infeccioso de este agente. Además de la fisiopatología de estos agentes, se me hacía pertinente mencionar
que se ha visto asociada a la leptina como una proteína, ¿cierto? Una hormona que puede provocar mayor predisposición a un ambiente inflamatorio y mayor apoptosis con el curso de esta enfermedad. La leptina, más que nada antes considerada como una hormona anorexigénica que inhibía el apetito, también se ha visto asociada a procesos inmunes e inflamatorios. Y en este estudio, por lo menos, en donde se ve a personas con epididimitis crónica, además de que se les produce una epididimitis artificial a las ratas mediante la inyección del lipopolisacárido de Escherichia coli, el EPS, va a producir en conjunto al aumento de leptina que se encuentra presente en estos pacientes y en estas ratas, un mayor ambiente inflamatorio asociado a la activación de caspasas e inflamasomas, que va a aumentar la apoptosis de las células del epidídimo y la inflamación, provocando una enfermedad con un curso más grave. Eso todavía es necesario ciertos estudios a este nivel, pero puede ser un buen blanco terapéutico a futuro. Terminando ya con esta presentación, vamos a ver lo que es la clínica. El compromiso del epidídimo la mayoría de las veces es unilateral. Cuando están comprometidos los dos, tiene que llevarnos a pensar en otra cosa. El cuadro más hablado en distintos artículos es que sí o sí va a existir dolor espontáneo, tumefacción, hinchazón y dolor a la palpación del epidídimo. Y además de estos cuadros, además de estos signos y síntomas, podemos encontrar que a nivel del escroto puede existir eritema, hinchazón y dolor, y también un hidrocele reactivo, uretritis, cuando cursan con agentes etiológicos que producen esta infección, como la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis, y puede existir hipersensibilidad en la ingle a nivel del cordón espermático. Además, en casos severos, puede existir fiebre, escalofríos y náuseas. Agradezco su atención y espero se encuentren bien a futuro. Les comparto mis referencias.